definir acá todos los elementos que vamos a poder interactuar. Entonces el contexto, las cajas de texto, de título, subtítulo, ICBN, autor, año de publicación y precio. Por acá una variable para el ID por el momento. También se necesita entonces una para manipular la parte de la base de datos. Entonces definimos esta variable. Por acá, como hacemos siempre, colocamos el init y luego lo definimos por acá de manera privada. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer referencia a todos los elementos que se necesitan para poder manipular esa interfaz. Entonces el contexto va a ser igual a getApplicationContext. Ese ya es muy común. Ahora el txt título va a ser igual a lo que es el findViewById, el recurso que va a ser entonces de gestionar, que tiene el título, y así para cada una de las cajas de texto que se necesita. Bueno, entonces aquí tendríamos título, subtítulo, autor, año de publicación y el precio. Y por acá entonces lo que es el subtítulo, acá tendríamos el autor, el ICBN, listo. Entonces tendríamos todas las variables ahí sujetas allí. Ahora vamos a ver acá lo siguiente con la intención que mandaron. En la intención, pues obviamente que devolvieron una bolsa, entonces vamos a definir aquí una bolsa que obtenga eso que enviaron. Entonces aquí le vamos a decir la intención punto get extras. Entonces ahora con esa bolsa vamos a trabajar. Entonces lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta es lo siguiente. Bueno, aquí el ID va a ser igual a lo que está en la bolsa punto get in, como lo mandamos de tipo in, y por acá le decimos que la llave hace referencia al ID. Entonces si ese ID es distinto de 0, quiere decirte que se mandó a llamar esta activity desde buscar, básicamente desde la opción de buscar se hizo el llamado. Entonces por acá lo que vamos a hacer aquí es decirle txt aquí punto setText, le vamos a decir acá el contenido de la bolsa. Entonces bolsa punto get string y colocamos el que le corresponde, en este caso es título, y así lo definimos para que se llenen todas las cajas de texto según lo que se haya enviado. Entonces por acá autor, año de publicación, precio. Entonces por acá que corresponda también ok, listo.
ahora tenemos que crear varios botones para diferentes acciones. Pero primero vamos a probar esto. Entonces vamos a decirle aquí ejecutar, a ver si no genera ningún error, y miramos qué es lo que muestra. Tenemos el buscar. Aquí tenemos que coincidir exactamente el dato. Entonces si aquí le digo aquí, por ejemplo, a Android le digo buscar, bueno, ahí me está dando un error, no hemos controlado eso. Vamos a decir nuevamente por acá, que deje ejecutarla y nuevamente la ejecute. Mientras tanto, voy a ir entonces a lo que es el controlador. Este de aquí voy a buscar el nombre de un libro que ya está registrado exactamente igual. Este de aquí, para hacer una copia, y aquí entonces hacer la búsqueda por este. Vamos a ver aquí si permite. Si permite hacer una copia de él. Bueno, parece que no. Vamos a colocarle entonces cómo programar. Buscar el libro. Bueno, vamos a ver cuál es el error que nos aparece. Vamos acá al de buscar. En buscar tenemos lo siguiente. Tenemos que si esto es diferente de null, entonces haga esto. Si no, que simplemente muestre el mensaje. Entonces está pasando algo cuando estamos enviando esto. Veamos aquí qué problemas hay acá. En Run, a ver qué muestra aquí. ¿Cuál es la traza de los errores? Acá. Entonces muestra que hay un error en buscar libro activity. Acá. Luego se va a esta. Buscar elemento por título. Y luego aquí. Entonces vamos a ver aquí cuál es el error que tienen esto aquí. Seleccione. Bueno, aquí tenemos un error. Aquí es from. Vamos a ver el otro también. Hasta está bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí pasa algo. Como nos hemos equivocado aquí en esta consulta, como tal, escribiéndola, pero ya se ha creado lo que es la base de datos. Entonces si queremos nuevamente consultar, puede lanzar un mismo error, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a darle aquí cerrar a esto. Veamos acá ejecutar. Buscar libro. Cómo programar en Java. Decimos buscar libro. Miren que dice no existe el libro con ese título. Bueno, ya está lanzando un error diferente. O sea, en este caso lo consultó, no lanzó un error, sino que simplemente nos dio el mensaje de que no se está encontrando. Nuevamente le digo aquí y me dice lo mismo. O sea que no tenemos problema ahora con error. Ahora vamos a ver si es que es el error en el nombre. Vamos a ver aquí cómo programar. Aquí así. Ahora sí. Han sido simplemente errores de transcripción. Entonces vamos acá, cerramos esto y nuevamente empezamos. Acá se ejecuta nuevamente la aplicación y vamos otra vez a la de buscar libro. Aquí. Cómo programar en Java, le decimos buscar libro. Nuevamente nos dice que no existe cómo programar en Java. Vamos a ver acá. Cómo programar en Java. Vamos a buscar entonces la de
esta instrucción acá, el elemento con el ID y el elemento con el título. Entonces seleccione de la tabla de libros donde título sea igual a este de acá, al título que le envíen aquí. Le mandamos esto y se extrae lo que corresponde allí. Ok, aquí estaría de manera correcta esto. Miramos los otros. Ok, vamos entonces acá al de la creación de la base de datos. Entonces aquí tenemos el contexto, la versión, la tabla se llama libros, integer acá, text integer real, aparentemente no hay ningún error en estas. El text aquí, coma, no aparece ningún error, y tampoco con los datos que están acá, los mismos que están acá. Insert into values, abre paréntesis, cierra paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, o sea que estaría bien el insertar. Y este de acá, lo mismo con las comas, y termina en esto. Bueno, aparentemente no hay ningún error con eso de allí. Vamos a decirle entonces dice cómo programar en Java. Esta está en mayúscula. Vamos a ver. Listo, entonces nuevamente paramos esto. Le decimos ejecutar. Buscar libro. Entonces bueno, nos dice que no existe libro con ese título. Vamos a ver. Vamos a probar con solamente esto. No existe. Entonces la única forma de verificarlo ahora es pudiendo ver todos los libros que existen en el momento. Entonces vamos a hacer la de listado para verificar si está trabajando lo que tiene que ver con la base de datos. Entonces igual vamos a verificar la de libros para ver si tiene algún error de escritura. Tenemos la de actualizar, la de agregar, la de lista y la de extraer libro, elemento, from, where, ID, está correcto allí, por acá, ok, perfecto, y acá en esta título, vamos acá, título, subtítulo, están bien. Bueno, entonces vamos a mirar la parte de la gestión a ver qué nos muestra. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a parar la aplicación. Vamos a desinstalar la aplicación, es decir, esta de aquí. Vamos a llevarla hasta acá, la arrastramos y la desinstalamos. Verificamos si hay otra. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando se cree nuevamente la base de datos, si tenía errores sintácticos al inicio y ahora no los tiene, pues se cree nuevamente la base de datos. Entonces vamos a ver si ese es el problema por el cual no está consultando. Entonces ahora nuevamente lo voy a dar acá, ejecutar. Se va a instalar nuevamente la aplicación desde cero como si no existiera y por ende se crea nuevamente la base de datos. Buscar libro y acá vamos a ver, y efectivamente era eso, era el inconveniente que como se habían hecho varias pruebas, entonces había un error sintáctico en la escritura de la base de datos y por eso teníamos ese inconveniente. Listo, entonces perfecto, aquí está los datos que se le han colocado, aunque falta aquí el año de publicación y el precio, faltaría mirar que nos hemos equivocado aquí para saber, pero ya sabemos de que los demás datos se los está incluyendo. Miren este y miren este de acá. Listo, entonces vamos atrás y vamos hacia atrás. Listo, entonces
miremos el de gestionar libros. Aquí tenemos año, precio, aquí está, ICBN, están todos aquí. Bueno, después cuando vamos a agregar los datos aquí, año de publicación, precio, título, settext. Bueno, aquí este de aquí no es string sino doble, y este de acá es año de publicación in. Listo, entonces lo que hacemos aquí, en este caso del de acá, este settext aquí, get doble, vamos a colocarle aquí simplemente que concatene con una cadena vacía para que no genere el error allí, y lo mismo este de acá. Listo, vamos a ver si ese es el por el cual no está colocando el dato del año y del precio. Paramos esto, nuevamente ejecutamos y vamos a ver acá. Ok, era por eso, simplemente había incompatibilidad de tipos y por eso no se colocaban los datos como eran correctamente. Entonces ya tenemos aquí todos los elementos que se consultaron a partir del título exacto. Como les digo, título exacto, no parte del título. Ok, a este de aquí le faltan los botones de guardar, de actualizar y de borrar. Entonces vamos a trabajar el de gestionar con eso. Ok, entonces por acá en el de gestionar nos hacen falta entonces más cositas acá. Vamos a hacer entonces el método para limpiar la pantalla. Entonces aquí sería aquí limpiar campos acá, y ese, bueno, vamos a decir aquí que el ID va a ser igual a 0 para que no guarde el anterior, y le decimos acá entonces el título .settext y le colocamos aquí una cadena vacía, y así lo hacemos para todas las cajas de texto. Entonces tenemos la de subtítulo, tenemos la de autor, la del ICBN, la del año de publicación y la del precio. Ok, listo, tendríamos todo esto allí, todo en blanco. Listo. Ahora otro método que pudiéramos también trabajar sería entonces el de guardar, el de actualizar y el de borrar. Entonces vamos a hacer entonces el de guardar, aunque el de guardar pudiera ser el mismo, guardar y modificar. Vamos a ver cómo lo establecemos. Entonces aquí, entonces primero vamos a crear un método que permita básicamente llenar los datos. Llenar datos libro. Entonces aquí importamos esta clase libro, y por acá tendríamos lo siguiente. Aquí, bueno, creamos aquí una clase de libro, hicimos aquí nuevo, y por acá entonces pasamos los datos desde la interfaz hacia allá. Entonces tendríamos algo como lo siguiente: un string aquí para el título, va a ser igual entonces a txt título.getText.toString acá, y así con cada uno de los datos aquí. Entonces tendremos el título, el subtítulo, el autor,
el ISBN, lo que sería el año y el precio. Y el precio allí. Entonces, bueno, aquí el año, esto debe ser de tipo entero. Acá el otro debe ser entonces, bueno, por acá, bueno, como son string tal vez no sea necesario. Entonces acá, bueno, el año que corresponde aquí al año de publicación, al precio, al subtítulo, al autor, al ISBN. Ok, entonces tendríamos todo esto. Ahora faltaría simplemente aquí decirle al libro .set ID y colocar entonces los datos que corresponden. Entonces aquí sería el ID que se tiene, aquí .set y para acá entonces tendríamos lo que es el título, subtítulo, tendríamos el autor, el ISBN, el año de publicación, el precio, y por acá entonces, como este precio es de tipo doble, entonces sería aquí doble punto parse doble precio. Por acá sería entonces aquí parse in lo que es el año de publicación acá, y ya estos sí serían más transparentes, el ISBN, el autor, subtítulo, el título, ahí tendríamos los datos. Ahora por acá return libro con los datos pasados desde los campos que están en la interfaz. Ahora también tenemos que hacer el método de guardar. Entonces el método de guardar utilizaría ese. Entonces private acá, void guardar, y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a decirle aquí que la clase de libro va a ser igual a new libro bd, le mandamos el contexto, le mandamos el nombre que es libros libros bd.db, así debe ser igual al que habíamos colocado anteriormente, null y 1, punto y coma. Luego de esto entonces un objeto tipo libro acá, y le vamos a decir aquí entonces que llenar datos del libro. Entonces es decir, aquí llevamos a este método para que pase todos los datos al libro. Ahora aquí que si el ID es igual a 0, entonces quiere decir que vamos a guardar uno nuevo. ¿Por qué? Porque el ID es igual a 0. Entonces, como es uno nuevo, simplemente le decimos aquí a libros bd punto agregar y le mandamos el libro. Ahí lo agregaría si es igual a 0. Y por acá mandamos un toas que tenga el contexto, que le indique aquí el mensaje guardar, ok, guardar
guardado nuevo, ok. Y por acá y solamente faltaría aquí mostrarlo. Ok. Ahora, si no es así, quiere decir de que ya existe, entonces se va a hacer una modificación. Entonces, para hacer una modificación, lo que tenemos que hacer, o sea, actualizar, le decimos acá libro bd.actualizar, le mandamos el ID y le mandamos el libro. Y el mensaje, pues en vez de decir que es nuevo, decimos aquí actualizado existente, ok. Entonces tendríamos esos dos mensajes. Entonces el guardar nos serviría para guardar uno nuevo o simplemente para actualizar. Aquí faltaría solamente el método para borrar o eliminar. Entonces, dependiendo acá, entonces lo que vamos a hacer aquí es indicar aquí borrar. En borrar tendríamos lo siguiente: debemos crear algo similar a esto de acá arriba de guardar, con la diferencia que en este lo que vamos a hacer es, aquí es simplemente, si es igual a 0, pues no haremos nada porque no existe el registro. Entonces aquí simplemente no es posible borrar. Y en el otro sí tendríamos que decirle entonces borrar solamente por el ID. Luego aquí le decimos que limpiar los campos para que no se muestre eso. Y acá entonces sería se borró el registro. Listo. Entonces quedaríamos ahí con todos los métodos que serían necesarios para poder trabajar con esa activity. Vamos aquí a guardar a esto. Ahora miramos entonces en la activity, la de gestionar, que se necesitan los botones. Es decir, que aquí todavía no tenemos los botones de guardar, borrar y de actualizar. Entonces vamos al código acá y deberíamos agregar aquí a esta 3 botones. Entonces vamos a buscar los botones que están acá en la de My Activity, los 3 botones que están, y simplemente lo que vamos a hacer es cambiarles allí lo que es el nombre acá. Entonces aquí sería el botón guardar, el botón guardar, el botón actualizar y el botón borrar. Como no existen aquí, pues vamos a este de por acá y se crean entonces los strings. Entonces aquí sería el de borrar, y de los otros entonces para que queden actualizar y el de guardar.
actualizar. Listo. Entonces ahora, teniendo eso acá, ok, falta el on click. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita lo que hemos hecho nosotros aquí, que se implemente on click listener, lanza el error acá, implemente los métodos on click, listo. Y acá entonces lo que hacemos es un switch que lo que tome es el get ID del botón que corresponde. Entonces aquí le decimos que si es el BTN, en este caso vamos a hacer lo siguiente: vamos aquí a gestionar, y en este el botón, el nombre del botón como tal, vamos a colocarle, miren que está listar, bueno, decirle aquí como este es gestionar, aquí gestionar, botón borrar. El otro va a ser entonces el BTN actualizar, y el otro botón será entonces guardar. Entonces acá, ok, volvemos aquí a esta, aquí aparece, porque si no se confundirían otros con estos que están acá definidos en otra parte. Entonces aquí el de guardar, y aquí sería entonces el llamado a la acción. Entonces aquí, para guardar, lo que se necesita aquí es simple y llanamente llamar al método de guardar. Entonces aquí guardar, y hacemos lo mismo para las demás. Entonces el otro sería btn actualizar, borrar. Listo. Aquí en este, si se cambia, borrar. En estos dos se deja la misma, porque guardar puede guardar y puede actualizar, entonces no habría problema en las dos aquí. Listo. Entonces vamos a ver ahora, ejecutamos nuevamente, esperamos que se muestre. Entonces, si vamos con registrar libro, bueno, aquí tenemos un inconveniente, pero vamos a con buscar libro. Vamos acá, y ahora aquí se aparecen los botones. Está el guardar, están más acá abajo. Bueno, habría que darle más espacio para que puedan entonces aparecer aquí en la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es que aparezca uno al lado del otro, es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso, acá en gestionar, en estos de aquí, vamos a meterlos dentro de un linear, layout, aquí que se adapte al ancho y el alto del contenido, y los tres botones van a ir dentro de esto. Luego por acá, en esta, le vamos a decir aquí que la orientación va a ser horizontal. Listo, para que aparezcan aquí uno al lado del otro. Perfecto. Vamos acá. Aquí solamente faltaría gravity, algo así, para ver si se ven acá. Bueno, ahora manipulamos eso para que quede mejor centrado todo esto. Vamos a darle igual.
Entonces ya vemos los elementos más los 3 botones allí. Entonces ahora cuando ejecutemos nuevamente, acá va a aparecer entonces por acá, buscar libro, listo, guardar, actualizar y borrar. Perfecto. Entonces simplemente damos aquí atrás y atrás. Ahora faltaría entonces el de registrar libro, que sería ese mismo, y el de listar libros. Entonces vamos a ello.